Hermano, Jesús, siendo varón de dolores, ¿cierto? Experimentado en quebranto, dice la Escritura, cargó como siervo sufriente eh, una vida completa de cruz, ¿cierto? Él, hermanos, nunca, nunca, nunca mostró un carácter autocompasivo. Más, sin embargo, siempre, siempre, siempre mostró una profunda misericordia por otros. Una profunda misericordia por otros. Dice la palabra que él tenía compasión al ver a las personas, a esas multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio una multitud y tuvo compasión de ellos y les sanó, dice la palabra, les sanó. Y cuando alimentó a los 5.000, dice también la palabra que se acercó a sus discípulos él mismo y le dijo, tengo compasión de esta gente porque no ha comido y no quiero yo despedirlos, dice, en ayunas. Tenía compasión en esos pequeños detalles. También, ¿te fijas? Jesús era un hombre de mucha compasión, pero hermano, Jesús derramaba toda su compasión sobre los demás, no sobre sí mismo. Entonces nosotros no vemos en el Evangelio un atisbo de un carácter autocompasivo, de Jesús desplegando autoconmiseración, de lástima de sí mismo, pese a todas las pérdidas humanas que él también tuvo, como por ejemplo su padre, José, a la traición de los más cercanos, a las burlas que están registradas en el Evangelio, incluso de su propia familia, y a una vida completa de críticas, de vejaciones y de incomprensión. Es tan difícil, hermano, ser incomprendido. Jesús vivió una vida completa de incomprensión. No le vemos a Jesús en ese carácter de autoconmiseración. Pobre de mí, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No hay oraciones de esta naturaleza en el Evangelio, pero sí lloró la muerte que sigue al pecado en la tumba de Lázaro. ¿Te acuerdas? Ante la tumba de Lázaro, la muerte que sigue al pecado, sí que la lloró. Sí que lloró el corazón contumaz de un pueblo que nunca quiso responder a su llamado de amor. ¿Cuántas veces le decía, quise juntar a tus hijos, Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso lloró Jesús. Entonces, lo que quiero decir en esta introducción es que Jesús derramaba su compasión sobre los perdidos y los necesitados, no sobre sí mismo, no sobre sí mismo. Ahora, ¿por qué Jesús no tenía autocompasión, más practicaba la misericordia? Vamos a revisar hoy día brevemente dos textos que le pido que puedan abrir en su Biblia. Vamos a revisar dos textos para comprender la sabiduría y la bendición que hay detrás del carácter de Cristo. Amén. Entonces, les pido que puedan abrir Mateos 16, 22 y 23, solo dos versículos, Mateo 16, 22 y 23, ¿ya? Aquí Jesús está declarando a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén, padecer, ¿cierto?, de los ancianos, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22, capítulo 16, dice que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, lo sacó para el lado y le empezó a decir con vehemencia, Señor, ten compasión de ti, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ten compasión de ti. Ten piedad de ti, Señor. Sé compasivo contigo mismo, le dijo Pedro. ¿Qué voces son estas, hermanos, que salen del alma y del infierno? Como si no hubiese Dios en los cielos, como si no tuviese Dios un plan perfecto para nosotros, como si estuviésemos echados a una mala racha, a una mala suerte, que solamente tenemos que lamentar. Pobre de mí. Entonces, hay cristianos, hermanos, que parecen haber entendido al revés el carácter de Cristo. Practican la autocompasión y olvidan el dolor de los demás. Lo tienen al revés. Practican la autocompasión y olvidan el dolor ajeno. Viven instalados en un sentimiento de lástima propia. Y de tanta autocompasión, olvidan el llamado mayor. Y el llamado mayor es hacer justicia y misericordia. Justicia y misericordia. A veces tú hablas con un hermano que no has visto hace tiempo, estoy hablando a un público cristiano, no sé si ahora en redes sociales quién está viendo, pero les voy a contar eso, de que a veces tú ves a una persona que quizás no has visto mucho tiempo, un cristiano, y tú de muy buena educación y con un interés real dices, bueno hermano, qué bueno verte, tanto tiempo, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Y sabes, lo que te encuentras es esto, que cómo he estado, que cómo yo he estado, mírame, te dice, mírame, mira mis heridas, mira lo que me hicieron, mira este dolor que tengo. Hermano, ora conmigo, pobre de mí, acompáñame en esta oración, mírame. Y a veces te acercas a esa otra hermana silenciosa, una mujer de oración, gozosa en la esperanza, como decíamos ayer, sufrida en la tribulación, constante en la oración. Y te mira, hermano, te mira fijamente y te dice, hermano, Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. He podido ver en mi debilidad el poder de Dios. He podido consolar a otros con el consuelo que Él me ha dado. ¿Sabes? Doy gracias a Dios porque he podido dar de gracia la abundancia que he recibido de gracia. Mm, mm. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. No hay nada en el mundo que inspire más que un hombre o una mujer de fe que ha sabido afrontar sus batallas y que en vez de mostrar sus heridas abiertas a los demás, muestra cicatrices de guerra que Dios ya ha sanado. Todos los hombres que admiramos no muestran sus heridas abiertas a los demás, muestran las cicatrices que, como hablábamos hace algunos mensajes, como Pablo, cicatrices ya cerradas que Dios ha sanado y que son cicatrices de discipulado. Son dos formas muy distintas de vivir la vida. Una tan ensimismada en su autocompasión que olvida el dolor a su alrededor. Y otra que practica tanto la misericordia que trasciende su propio dolor. ¿Te fijas? ¿Te fijas la diferencia? Una tan ensimismada que olvida a aquellos que están a su alrededor, pero otra que practica tanto la misericordia que trasciende su propio dolor. Entonces hay gente, hermanos, que lame tanto sus heridas que por lo mismo nunca deja que sanen. Lamen tanto sus heridas, practican
en lamer sus heridas, que por lo mismo nunca llegan a sanar. Yo no estoy menospreciando el dolor, ¿ok, hermano? No me malentiendan. Yo mismo he sido atravesado por el dolor, por la pérdida. Todos hemos tenido sufrimiento, crítica, traición, incomprensión. Nunca al nivel de Cristo, pero en alguna u otra medida todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Pero si Dios ha puesto, hermanos, este mensaje hoy es porque ya es tiempo de soltar esas ataduras de victimización. Suelta esas ataduras de victimización, libérate de ese espíritu de dolorismo que se revuelca y se revuelca y se revuelca en la autocompasión. Este es el tiempo de Dios para soltar esas ataduras. Y el Señor nos muestra en esta palabra cómo se llevan las cruces en la vida. Vamos a ver el versículo 23, que le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, fíjate bien, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Estas palabras del Señor se las dijo al diablo también en el desierto, al término de sus 40 días, si lo recuerdan, las mismas palabras, vete de mí, Satanás, vete de mí. Entonces, Jesús está reconociendo en estas palabras, llamémoslas razonables de Pedro, bien intencionadas de Pedro, porque la autocompasión es razonable, es bien intencionada, como que uno dice, sí, esto no está mal, yo debería sentir esto, pero sin embargo Jesús reconoce en estas palabras una tentación engañosa, un susurro del infierno. Ahí había una serpiente subiéndosele, enrollándole. ¿Y qué hace Jesús? Rápidamente sacude eso, la sacude de su alma y le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Te fijas? Reprende eso en su vida, Cristo. El victimismo y la autolástima, hermanos, no vienen de Dios, vienen de Satanás. La autocompasión es una tentación razonable. Y Jesús lo sabía. Y con toda autoridad la reprende de su vida. Por eso es que Jesús nunca anduvo por la vida dando lástima, ya con esa cadencia como miserable y fatalista que Satanás va sembrando en el corazón de las personas. Nunca le vemos en el Evangelio de esa manera. Al contrario, Cristo, hermanos, llevaba su cruz de una forma muy diferente. Miren, él decía, acá, dijo, mírenme, a mí, a mí, nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida, dijo. ¿Se acuerdan? Yo la doy por mi propia cuenta. Yo la doy por mi propia cuenta. Yo acepto voluntariamente la asignación del Padre sobre mi vida. Y tomo esta cruz como un hombre espiritual y la llevo adelante con responsabilidad hasta las últimas consecuencias. Yo voluntariamente, decía el Señor, voy a tomar esta cruz para que se cumpla el propósito de Dios, Padre, y Él sea glorificado. Amén. Eso es lo primero. Jesús reprende esta tentación de la autoconmiseración. Y segundo, dice algo que es central, hermanos. Dice, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios. No estás poniendo la mira en las cosas de Dios. Una vida, hermanos, ensimismada en la autocompasión, ¿cierto? Que trae a la memoria permanentemente sus dolores, sus miserias, que está en esa dinámica de vida, porque el Señor trajo esta palabra porque hay esto en la iglesia. Traer permanentemente a la memoria dolores, miserias, es finalmente una vida que nunca va a conocer el poder y el propósito de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tu compasión, dice el Señor, boicotea el plan de Dios para tu vida. Boicotea. Tanto así, hermanos, que de hecho
tú y yo estamos hoy de pie con un futuro y una esperanza porque Jesús no tuvo autocompasión de sí. Porque no puso la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Asimismo, hoy muchos alrededor tuyo van a empezar a vivificarse cuando tú empieces a dejar de victimizarte. ¿Se entiende? Es decir, Jesús no tuvo autocompasión, puso la mira, era un hombre de propósito, puso la mira, y por eso tú y yo estamos aquí hoy, con un futuro, con esta esperanza, porque se cumplió su propósito en él. Yo creo que de la misma forma muchos alrededor nuestro van a empezar a vivificarse en la medida que dejemos de victimizarnos, cuando nos volvamos hombres y mujeres con propósito. Jesús era un hombre con propósito, por el gozo puesto delante de él, dice la palabra, él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, porque tenía un gozo puesto delante de él, el de llevar muchos hijos a la gloria, que había de llevar muchos hijos a la gloria. Él tenía eso en mente. Tenía eso en mente, por eso se dejó perfeccionar por las aflicciones. Aceptó la asignación del Padre, tomó su cruz, cargó su cruz como hombre espiritual y dejó que el propósito de Dios se cumpliera. Pero hermano, es que yo no entiendo por qué esto me sucedió a mí. ¿Por qué? Hermano, si no sabes el por qué, entonces dile a tu alma, alma mía, puede que no tenga todas las respuestas, pero tengo un propósito. Puede que no tenga todas las respuestas, pero tengo propósito. Y yo no vivo de explicaciones, yo vivo de promesas y de un llamado, y el que habló es fiel y verdadero por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vivimos de promesas, hermanos. Vivimos de un propósito, vivimos de un llamado, vivimos de un llamado. ¿Se vale llorar? Sí, pero no toda la vida. Pero no toda la vida. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo de llorar, sí, pero también, hermano, hay tiempo de reír. Hay tiempo de endechar, pero también hay tiempo de bailar, dice la Escritura. Hay tiempo de perder, de hacer una pérdida en la vida, sí, pero también hay tiempo de buscar lo nuevo, de buscar lo nuevo. Por la noche dura el llanto, por la mañana viene la alegría. Dios no ha terminado contigo, hermano. La vida tiene muchas temporadas, muchas temporadas. No vivas en una sola temporada de la vida. No vivas tu vida en una sola temporada, porque nuestro Señor ordenó sabiamente el curso de los tiempos en estaciones. ¿Sabías? Y por mucho que dure un invierno, siempre le sigue la primavera. Y por muy duro que sea el invierno, le sigue la primavera. Y todo lo gris, todo lo muerto, vuelve a florecer. Entonces, hermanos, mientras más gritamos nuestros lamentos, menos vamos a escuchar la voz del que consuela. Mientras más lloramos, más se empaña la vista para no ver lo que Dios tiene por delante. Así es, así es, así es. Entonces, hermanos, hoy es tiempo de soltar las ataduras de la victimización, de liberarse de ese espíritu de dolorismo, de autocompasión que se revuelca una y otra vez haciendo esas memorias que el Señor ya no quiere más en nuestra vida. Entonces, vuelca tu compasión ¿hacia qué? ¿Hacia qué? Vuelca tu compasión hacia el dolor de otros, como lo hacía Jesús. Practica la misericordia. Vuelca tu compasión hacia otros. Practica la misericordia. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero compartir acá? En el segundo punto,
¿Qué es practicar la misericordia? Muy brevemente, porque no quiero extenderme el día de hoy. Solo quiero que podamos ver dos versículos de compasión, de compasión en Cristo. Ya vimos un versículo de negación a la autocompasión, veamos ahora uno de compasión. Mateo 7, ¿ya? Mateo 7, 34 y 35. De hecho, 33 y 34, solo dos versículos, ¿ya? Me costó mucho escoger, ayer me preguntaron los hermanos cuando estábamos en la clase qué versículo. La verdad es que uno puede abrir todo el Evangelio y todo el Evangelio de Jesús es un caminar de profunda misericordia. Entonces, me costó mucho ver, pero quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que podamos ver eh, lo profundamente íntima y genuina que es la misericordia de Dios. Lejos de lo mediático, hermanos, lejos del show, lejos de esa misericordia sin rostro que no se identifica con el dolor. Mateo 7, 34 y 35. Aquí dice la palabra que le llevaron a un sordo mudo y le Perdón, suplicaban. ¿Sí? Mateo tiene hasta el 29, el mío en el capítulo 7. Es Marco. Gracias, estaba Perdón. porque la Biblia era diferente. Bueno, es que también es bueno saber que están ahí atentos. Está bien. Marco. Pero igual, mira, se lo voy a leer, vamos a leer. Dice, ahí le llevaron un sordo tartamudo, ¿ya? Un sordo tartamudo. Y le suplicaban que pusiera sus manos sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Versículo 34, luego mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Aquí le llevaron un hombre que balbuceaba palabras. Ya cuando uno es sordo, también tiene problemas de habla. Es como que no se han escuchado, entonces no tienen articulado eso internamente. Era una persona obviamente muy marginada de la sociedad, que tenía una vida muy aislada, ¿ya? Yo quiero que veamos en el versículo de 33 la misericordia profundamente íntima del Señor. Profundamente íntima. Jesús lo aparta de la multitud para estar a solas con él. Es decir, Jesús, hermanos, a diferencia de otras misericordias que hoy día vemos, misericordias de escenario, de luces de neón, de mucha red social, Jesús aquí se niega a explotar comunicacionalmente, a hacer marketing de lo que iba a hacer, y dice que se fue con este hombre para estar a un lugar a solas. Y estando a solas con él, tomó su rostro con ambas manos alrededor y quedaron cara a cara. Mire, me voy a poner aquí, así. Quedaron cara a cara, apartados de la multitud, y en silencio total, porque era inútil hablar. Él era sordo. Miren esta escena, vean este cuadro. Jesús vio el dolor de una vida incomunicada, marginada del mundo, aislada, al silencio. Quiero que se imaginen por un momento al Señor haciendo este acto en tu vida. Imagínatelo por un segundo, porque Dios así practica la misericordia, con tu rostro entre sus manos, mirándote con compasión, sin palabras, silencio, conociendo tu vida y tu dolor. La misericordia de Jesús es profundamente íntima, y Él obra también de manera insospechada. Dice que hizo un lodo con una saliva, te tocó la lengua, pero quiero que vean la escena, lo que hoy día estamos trayendo acá a reflexionar.
Así es la misericordia de Dios, profundamente íntima y personal. Practica, hermanos, no la autoconmiseración, sino la misericordia con otros, pero una misericordia en lo íntimo, como lo hacía Cristo. Una misericordia íntima y personal. Y segundo, y con esto termino, la misericordia del Señor es genuina. Yo quiero que vean y que reflexionemos muy brevemente cómo sigue el texto. Dice, versículo 34, luego mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo Efatá, que significa ábrete. Sigamos la escena. En fondo, tiene su rostro entre sus manos. Jesús, con esta escena que estamos viendo, pasa a mirar al cielo y a suspirar profundamente. Jesús no hizo aquí, hermanos, una oración grandilocuente, no se puso a hacer una explicación teológica del problema del mal y del dolor y del sufrimiento en el mundo. Aquí Dios mismo, con el rostro del sufrimiento entre sus manos, con el rostro del dolor, frente a frente, le miró con amor y miró al cielo y suspiró desde lo más profundo de su alma ese torrente de emoción que habla más que 1000 palabras, que 1000 tratados teológicos del problema del dolor. Yo me quedo con esta imagen. Yo me quedo con esta imagen más que toda la teología de escritorio del problema del sufrimiento. Yo me quedo con este suspirar divino, hermanos, con esta mezcla de frustración y de tristeza, con la inconformidad de Dios, que no se complace con el sufrimiento. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso, porque este suspirar brota del alma cuando la realidad que vemos no es como se supone que deba ser. Lo voy a decir de nuevo. Este suspirar brota del alma cuando la realidad que nosotros vemos no es como se supone que deba ser, ¿ya? La diferencia es que además, cuando viene de Dios, anuncia un cambio, algo nuevo, un tiempo de visitación del Espíritu para rehacer las cosas. Entonces, el suspirar de Cristo es la esperanza tuya y mía. Es la esperanza para nuestras vidas, porque habla de una misericordia profundamente íntima, genuina, como vemos en esta escena, genuina, de ver, de suspirar, de mirar al cielo, de cosentir, que no se conforma con el dolor que atraviesa esta realidad. Y que así, como en la historia de este hombre sordomudo, anuncia un efatá. Anuncia el suspirar de Cristo, viene antes de un efatá. Ábrete, ábrete cielos, ábrete, un nuevo tiempo de sanidad, de plenitud. Así es la misericordia del Señor. Dios nos permita practicar una misericordia genuina, porque, y con esto termino, pero no me pierdan en este punto. Cada vez que tú practicas una misericordia genuina, que te dueles genuinamente con los demás, te estás sumando al gemir de toda la creación, al gemir del Espíritu Santo, que intercede, dice la palabra, con gemidos, y al propio gemir de Cristo, que anuncia lo nuevo que trae Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú, si es que yo fuera un hombre fatalista, como cuando no era cristiano, yo no tengo por qué sentir dolor, no tengo nada que esperar, pero cuando tú tienes una misericordia con ese que está a tu lado, genuina, te estás haciendo parte de este mismo suspirar de Cristo. Estás anunciando esperanza, ¿me entiendes? Porque es un pequeño gesto de algo que está por venir. El hecho de que Dios no se conforme a esta realidad en la esperanza del hombre, que Dios no se
acomode al problema del dolor, que aún lo suspire, es la esperanza del hombre, y nosotros nos hacemos partícipe de esa esperanza en la medida que nuestra misericordia es genuina.